Actualidad geopolítica con la mirada puesta en Rusia y Ucrania, en los últimos intercambios retóricos entre ambas partes, la expectativa de cara a esa tercera ronda de negociaciones en Estambul este miércoles y también, ¿por qué no?, analizamos el escenario que tenemos en política estadounidense en un momento en el que Donald Trump ya ha pasado el ecuador del primer año de mandato. Cuando digo el Ecuador me refiero a que lleva 6 meses del año 1 de este segundo mandato y seguimos vigilando tanto cuestiones geopolíticas en las que Estados Unidos está implicado como también la cuestión comercial. Recordemos, el 1 de agosto es la fecha que todos tenemos ahora en el calendario como fecha límite para negociar con Estados Unidos. Saludo a Christoph Kallner, profesor de la Universidad Carlemany. Christoph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a Gonzalo Gómez de la Calle, Associate Manager en BIP Consulting y profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ya con sensación estival, con sensación de vacaciones, que no es poco. Pero mientras tanto, claro, tenemos que dejar los deberes hechos y analizar el escenario tal y como lo tenemos. Una cosa es como lo dejemos, luego desconectamos y luego a ver con qué panorama nos encontramos. Pero de cara a esta tercera ronda de negociaciones, Gonzalo, empiezo por ti. ¿Qué expectativas reales debemos manejar? Bueno, el ambiente que tenemos ahora mismo es un ambiente, digamos, tenso. Se van a mantener esta reunión básicamente como un papel principal de Turquía, que gana preponderancia en el tablero regional. Se quiere convertir, si no lo es ya, en una potencia regional con aspiraciones mayores, en el cambio que hay a nivel internacional. Y sobre todo va a ser una sesión que plantea o que quiere plantear reuniones con Zelensky y Putin, básicamente, pero también que se van a tratar temas humanitarios. Rusia y Lavrov no considera que vaya a haber cambios significativos ni espera milagros, pero puede que sí que haya intercambio de prisioneros, devoluciones de niños secuestrados, etcétera. Y para mí es una reunión menor que tengo dudas de si va a tener mayores consecuencias en el conflicto. Efectivamente, parece que va a tener una serie de características que nos harán pensar en una reunión menor. No sabemos hasta qué punto podrían suponer una base sobre la que construir algo de cara a que efectivamente se produzca un encuentro entre delegaciones de mayor nivel e incluso que siembre un germen para que Putin y Zelensky puedan en algún punto sentarse a negociar, pero efectivamente parece que se hablará más bien del intercambio de rehenes, de prisioneros, que se hable también de la devolución a Ucrania de los niños ucranianos sometidos a un proceso de desnazificación, o al menos así como lo sustentaba la Federación Rusa. Christoph, ¿tienes la misma sensación de que a priori va a ser una reunión en la que se puede avanzar un poco en estos términos, pero no en algo mayor que nos lleve a un desbloqueo del actual conflicto? Bueno, el principal problema es que por parte de Ucrania y de Zelensky, piden un alto el fuego, incondicional de 30 días para empezar. Y esto realmente no conviene a Rusia, que está ganando poco a poco terreno y quiere mantener la presión para tener la máxima fuerza para futuras negociaciones y ahora no toca. También se solapa con otro ultimátum de Donald Trump de estos famosos 50 días. Por lo tanto, Rusia no hará ningún tipo de movimiento. Ahora no toca. Intentará ganar tiempo. Y bueno, con el tema de intercambio de prisioneros puede haber algunos progresos. Los niños secuestrados lo veo muy complicado porque estamos hablando de unos 20.000 niños y hasta ahora se han recuperado solamente 1.300 niños. Y no hay que olvidar que Putin tiene estos problemas judiciales a nivel mundial, básicamente por este tipo de crimen contra la humanidad, el secuestro de niños, y que muchos niños están también adoptados por familias poderosas de Rusia. Por lo tanto, aquí creo que no va a haber ningún tipo de progreso y habrá que esperar después
del verano y después de la ofensiva rusa, y a ver si Ucrania sigue aguantando. Después del verano, que por cierto sobrevuela una posible fecha de encuentro entre Trump y Putin con motivo del desfile militar en China por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Trump hoy ha confirmado que tiene una invitación por parte de China. Putin ya confirmó su asistencia. Trump, de todas formas, no ha entrado en detalles, simplemente ha dicho que Xi Jinping le ha extendido una invitación para acudir al gigante asiático, pero todo esto, si encauzamos los mensajes, nos lleva a pensar que quizás sí que se podría dar la situación en la que Trump y Putin estén a la vez en Pekín y pueda, por tanto, producirse un encuentro. De hecho, el Kremlin dijo que si ambos mandatarios estaban en el lugar, que por qué no organizar una reunión bilateral. Sin embargo, si miramos la fecha, el 3 de septiembre es el día siguiente al ultimátum de los 50 días que ahora bien nos recordabas, Christoph, que ha dado Donald Trump. Entonces, si la reunión se produjera a partir del 3 de septiembre, realmente llega tarde respecto al margen que ha dado Trump. No sabemos hasta qué punto se mostraría dispuesto a extender un poquito más esos días. Sin embargo, Gonzalo, hablando de expectativas, hemos cuestionado ya en varias ocasiones si ese margen de tiempo, esos 50 días, eran realistas, si suponían un beneficio mayor, por ejemplo, sobre Rusia, un trato de favor por parte de Estados Unidos hacia Vladimir Putin. ¿Realmente va a tener algún tipo de calado una vez pasen estos 50 días? ¿Hay una expectativa real de que se haya logrado algún tipo de avance o al menos precisamente se produzca este encuentro entre Trump y Putin, que nos pueda dar también alguna pista que vaya más allá de una cuestión de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, sino que realmente también se puede hablar de la cuestión ucraniana? Bueno, aquí está claro que la ofensiva, como bien comenta mi compañero también profesor, es que Rusia está en máximo, es decir, su inmovilismo le favorece porque está en una guerra de desgaste y las posiciones ucranianas, a pesar de la utilización estratégica del uso de drones para atacar infraestructura energética y clave o estratégica de Ucrania, de Rusia, pues sí que está afectando. Lo que pasa es que al fin y al cabo altos mandatarios rusos están amenazando o están indicando la necesidad del uso de armas nucleares, armas atómicas, aunque es muy difícil su planteamiento, básicamente porque están en una línea dura. Lo que viene a ser los amagos de Trump y las amenazas de aranceles a Rusia al 100% es presión. Es decir, Trump solo entiende que la negociación dura es la que da respuesta, tiene que negociar dura con Putin porque también es una amenaza en Rusia para los intereses estadounidenses del Ártico, para el control como zona geopolítica, y en este caso el planteamiento es o empecéis a negociar y dejáis de que esto sea un conflicto como tal. Netanyahu ya está poniendo la voz en el cielo para que Trump sea considerado potencial candidato al Nobel de la Paz. Sí. Entonces, claro, estamos en una situación donde Trump se considera dueño y señor de los tiempos, donde Rusia y Ucrania son unos niños pequeños que se están comportando de forma incorrecta y ya viene el padre a hacer un correccional. Para este tiempo que tenemos, yo creo que va a aumentar la presión, pero que no va a ser significativo para llegar a un acuerdo. Seguramente el desgaste o la amenaza de Estados Unidos de dejar de apoyar a Ucrania sea un mayor peso que lo que pueda ser la amenaza de Trump directamente a Rusia. Bueno, citabas esa nominación al Nobel de la Paz. Si se lo dieran, no sería ni mucho menos el primer presidente estadounidense al que le conceden semejante galardón sin realmente haber hecho nada. Recordemos lo que ocurrió con Barack Obama, en el que el premio se dio más en base a expectativas y a una cuestión simbólica que a lo que realmente hizo. De hecho, se criticó por ser un premio muy prematuro, que no había dado tiempo ni siquiera a dejar entrever cuáles iban a ser las políticas en asuntos de defensa, de asuntos exteriores por parte de Estados Unidos. Y bueno, y luego ocurrió lo que ocurrió, que en algunos ámbitos incluso hubo una mayor tensión o hubo determinadas operaciones. ¿Qué ocurre? Que bueno, con Trump nunca se sabe, Trump siempre es imprevisible y es verdad que él ha dicho que él quiere ser el presidente de la paz, no de la guerra, pero bueno, ya hemos tenido una incursión, por ejemplo, aunque haya sido para frenar un conflicto creciente en Irán, ¿no? Con la destrucción de las instalaciones nucleares iraníes, que por cierto, por sacar también este tema, porque ya sabéis que siempre vamos justos de tiempo en la
radio. Sí que es cierto que Trump ha amenazado con atacar de nuevo a Irán si fuera necesario, porque el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista que Irán iba a seguir enriqueciendo su uranio. Sabemos que Estados Unidos quiere enriquecimiento cero y ahí no se ponen de acuerdo de ninguna forma. Podría haber, dentro del marco de las alertas de armamento nuclear que estamos viendo que se cruzan entre Rusia y Ucrania, que también se cruzan en el seno de lo que ocurre en Oriente Medio, podría realmente en un periodo más o menos cercano de tiempo haber una nueva incursión, una nueva operación estadounidense si se encendiera la mecha de la urgencia, como ocurrió después del informe de la Organización Internacional de Energía Atómica, que dio a entender que Irán estaba enriqueciendo más todavía el uranio y podría utilizarlo de forma inminente. Christoph. Bueno, lo hecho ya está hecho y además, bueno, los servicios de inteligencias americanas, bueno, han constatado que, bueno, el programa iraní no ha sido destruido. Incluso reporteros de CNN también lo averiguaron y eso, bueno, cabreó mucho a Donald Trump, que, bueno, anunció al mundo que el programa estaba totalmente destruido. Los iraníes han tenido tiempo de sacar y proteger el uranio enriquecido y el programa se puede reanudar en cualquier momento. Y esto también cabrea mucho al presidente americano, sabiendo que, bueno, ha hecho declaraciones muy claras, muy directas, y que estas declaraciones han sido contestadas por su propio servicio de inteligencia, por periodistas e incluso, y eso es bastante el colmo, que un ministro iraní de una entrevista en Fox News, la cadena preferida de Donald Trump, y eso suena a provocación y bueno, y en este tipo de contexto nunca se sabe cómo puede reaccionar este hombre. Bueno, Ya sí, veremos, pero efectivamente. bombardear, queda poco por bombardear ahora mismo. Araghchi efectivamente comparecía en la Fox News para dar algunas declaraciones. Entre ellas sí que es verdad que ha hablado de destrucción de las instalaciones nucleares, no destrucción del programa como tal. De hecho, ni siquiera ha querido ni confirmar ni desmentir qué es lo que ha ocurrido con el uranio enriquecido, porque sabemos que hubo un proceso de desplazamiento, de traslado de ese uranio por imágenes satelitales, pero no se sabe si ese proceso finalizó con éxito, no se sabe dónde se pudo llevar ese uranio enriquecido, es decir, seguimos con un gran interrogante. Y aunque a Donald Trump le gusta la idea de hablar ya de destrucción de las instalaciones nucleares, no le gusta la duda sobre qué ha podido pasar con ese uranio. Y de hecho es que ni la Agencia Internacional de Energía Atómica ha sido capaz de llegar a una conclusión. Todavía no posee esa información, así que nosotros tampoco podemos decir nada, simplemente analizar con la información que poseemos. Por tanto, Gonzalo, aunque Irán ha reiterado por activa y por pasiva que ese enriquecimiento nunca ha tenido fines nucleares, sigue existiendo con fuerza la idea en Occidente de que Irán puede querer seguir adelante con un programa nuclear que le dé esa capacidad armamentística. No sé si nos está escuchando Gonzalo. Nosotros no te escuchamos, Gonzalo. Sí, ¿me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Vale, estupendo. Sí, a ver, el planteamiento en el que nos encontramos básicamente es que el uranio enriquecido, para consumir el uranio a día de hoy a nivel nuclear, el enriquecimiento es mínimo, estamos hablando de un 4%, menos de un 4% incluso. El planteamiento que tenemos a día de hoy con Irán es que hablamos de un enriquecimiento del 60%, es decir, no es suficiente para una bomba atómica, pero sí camino de ese enriquecimiento generalizado que se necesita básicamente para poder tener armamento nuclear. ¿Cuál es el planteamiento? Se dicen, las malas lenguas han visto, y yo he leído algunos reportes, que ha habido un desplazamiento del uranio enriquecido que tenía Irán a instalaciones rusas. Simplemente son informaciones, indicaciones que han llegado y han traspasado la luz, pero que ningún servicio secreto a alto nivel
se han puesto a confirmar o desmentir. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que, una, Irán sigue teniendo uranio enriquecido. Dos, se desconoce si todavía tiene la capacidad de hacer la bomba nuclear, porque Israel sí que ha tenido como objetivos el uso, análisis, incluso, digamos, la eliminación de los intelectuales y varios científicos del régimen de los ayatolás. Entonces nos planteamos en una posibilidad o en un escenario que de desconocimiento, de incertidumbre, y la incertidumbre, hablando en términos nucleares, no es buena, porque hace plausibles que la amenaza nuclear se utilice como un arma arrojadiza en relaciones internacionales. Claro, una cuestión, Gonzalo, a raíz de lo que decías, yo me pregunto, ¿Estados Unidos podría ver incluso este desconocimiento, esta incertidumbre, como una provocación? ¿Podría ser un argumento suficiente como para, por ejemplo, intentar realizar alguna maniobra de disuasión? Yo creo que no, porque básicamente Estados Unidos se quiere centrar en China y Oriente Medio ya no es una zona preocupante para la estabilidad y riqueza de Estados Unidos. Recordemos que antiguamente Estados Unidos era un importador de petróleo, sí, de energía, ¿no? Un importador neto de energía. Lo que pasa es que con el descubrimiento del fracking, Estados Unidos se hizo independiente y a día de hoy es exportador de crudo y es exportador de gas natural licuado. Por tanto, ¿quién es el gran valedor de Estados Unidos en Oriente Medio? Israel. Israel tiene información de terreno, por eso utilizó y avisó a Estados Unidos de que necesitaba que se utilizasen los bombarderos. Recordemos que el bombardero actualizado no deja de ser una actualización del bombardero B-52, que cayeron las 4 bombas nucleares en Palomares, en España, y es lo que permite a los españoles descubrir el método de cómo hacer una bomba nuclear con el general Velarde, ¿no? Entonces, para mí no creo una provocación, porque Israel se ha encargado de ir reduciendo poco a poco a sus enemigos. Hablamos de Hamas, hablamos de Hezbolá, hablamos de los hutíes, que han hecho hace nada un bombardeo contra las posiciones hutíes en el Mar Rojo. Por tanto, creo que Estados Unidos confía de forma sobremanera en la capacidad israelí de protección de los propios intereses y a favor de los valores occidentales. Pues mientras se mantenga esa confianza y esa alianza Estados Unidos-Israel, a priori no observaríamos ningún foco nuevo de tensión, o al menos una necesidad por parte de Estados Unidos de actuar como lo hizo en junio. Me gustaría hablar ya como último capítulo de la tensión comercial que seguimos teniendo sobre la mesa. 1 de agosto, fecha límite, y ahora entendemos que ya sí, límite sin prórrogas para esas negociaciones comerciales. Estamos viendo cómo Estados Unidos se va reuniendo con distintos socios y anunciando acuerdos. El caso de hoy ha sido Donald Trump se ha reunido con su homólogo filipino, con Ferdinand Marcos Jr., que juntos han anunciado pues un acuerdo con el que Estados Unidos impone un arancel del 19% sobre Filipinas, también una mayor alianza en términos militares, y en Europa estamos a todo correr. Se habla de la posibilidad de activar un mecanismo anticoerción si no se llegara a un acuerdo favorable o que la gran parte de europeos consideren favorable de cara a esas futuras relaciones comerciales con Estados Unidos. Sabemos que hay una Europa a diversas marchas, que no es el mismo impacto y ni la misma dependencia la que tienen los distintos países sobre esa comercialización con Estados Unidos. Christoph, el escenario que podemos manejar es realista de aquí al 1 de agosto tener un acuerdo, o al menos la base de un acuerdo a futuro que pueda ser complaciente para ambas partes? Un acuerdo estable es imposible, el plazo es demasiado corto. Y yo diría que ahora mismo los dos bloques están enseñando los dientes. Bueno, Donald Trump son unos mecanismos muy sencillos. Mira, todo al 30%, que es lo que ahora ha dicho. Europa, por suerte, en el 2023 puso en marcha un mecanismo que has mencionado, bastante poderoso, porque este mecanismo no solamente permite subir aranceles, pero también permite prohibir la inversión directa de ciertos países, o incluso ciertos países no pueden ir por ejemplo, a
concursos públicos bueno, cualquier país europeo. Y eso es un mecanismo muy potente que puede dañar y que dañará a muchas grandes corporaciones americanas. No se ha puesto en marcha nunca y bueno, a la hora de negociar, esto sí que puede ser bueno, un factor bastante diferencial comparado a otras negociaciones que, bueno, que han llegado a buen fin con Vietnam o con Inglaterra, porque aquí estamos hablando de un bloque grande y unas medidas de retorsiones muy bueno, concretas y muy sutiles y muy eficaces, porque apoyamos a Europa poner unos aranceles, creo que sin hacer nada, 21.000 millones de euros de mercancía, pero bueno, activando estos mecanismos podemos llegar a evitar y a complicar la vida bueno, a unos flujos que podrían representar 100.000 millones de euros de flujos de mercancías desde Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que los dos bloques van a ser los dientes y al final, bueno, otro paso y ya veremos. Y estos plazos, si se alargan, benefician siempre a Europa porque en Estados Unidos y cada vez que se ponga en marcha estos mecanismos de más aranceles en Estados Unidos, la inflación sube en Estados Unidos justamente. Y esto no le gusta al pueblo americano bueno, y Trump lo sabe. Bueno, y claro, ahí el mayor obstáculo que tiene Europa es la divergencia de voces, la incapacidad muchas veces de actuar con una sola voz. Por ejemplo, Francia e Italia son son los principales beneficiarios del superávit comercial con Estados Unidos. Se muestran, por tanto, más reacios a que se active ese mecanismo anticoerción. Francia y España, por otra parte, no tienen tanto que perder, entonces pujan más para que se pueda llevar a cabo, o al menos para enseñar los dientes, para ofrecer ese palo, ¿no? Y no dar tanto la zanahoria, que es lo que ha ocurrido hasta el momento. Así que, bueno, habrá que ver, ¿no? Pero la cuestión es esa, Gonzalo, si somos capaces de actuar con una voz única y, sobre todo, si somos capaces de enseñar correctamente los dientes a Donald Trump, es decir, lo justo para hacernos respetar, porque manejar también ese equilibrio con el presidente de Estados Unidos no es fácil. Bueno, aquí tenemos el clásico problema de si tenemos un problema, ¿a quién llamamos? Al despacho Oval. Si tenemos un problema con Rusia, ¿a quién? Al Kremlin. Si ya tenemos un problema con Europa, ¿a quién llamamos? A von der Leyen, a Macron, a Merz, a Sánchez, que cada vez está más de capa caída y que ningún socio quiere tener relaciones. Ese es nuestro principal problema. La divergencia, pero también es una de las posibles soluciones. La diversificación, ¿no? Tener diferentes interlocutores capaces de hablar y de diversificar nuestras exportaciones, ya sea con la India, ya sea con la propia China. Hay que decir a Estados Unidos, ojo, cuidado, no eres el único socio comercial que podemos tener, nosotros podemos diversificarnos más, porque somos una economía, digamos, desarrollada, somos más habitantes y es cierto que pecamos en industria porque está de capa caída. Y de hecho España o Sánchez puede, digamos, ponerse de perfil en estas negociaciones porque España tiene solamente en juego unos 22.000 millones en exportaciones, muy diferente a nuestros socios como por ejemplo Italia, que ya fue Meloni básicamente a negociar o por lo menos a trasladar el parecer del pueblo italiano. Pero como bien comentaba el compañero, es cierto que si Estados Unidos desea tener 10 millones de utilitarios, ¿no? Es decir, de coches y vehículos al año, ellos producen 7. Bueno, no, creo que producen unos poquitos menos, pero el resto de coches que ellos necesitan para el mercado nacional no los tienen que importar, y si no los pueden importar para aranceles, los tienes que producir en casa. Si no tienes las fábricas, tienes que invertir, y eso sale más caro. Al final lo que estamos viendo es que los grandes aranceles de Donald Trump los va a pagar el ciudadano medio estadounidense, que por cierto fue el que upó a Donald Trump diciendo que querían volver a ser la gran nación. Lo que pasa que el coste para conseguirlo es muy elevado, hablamos de miles de millones, billones, y que se falta volver a recuperar la industria que tenía Estados Unidos en los años 50 o los años 60. Ahí está el coste, el impacto de ese America First. Hay que vigilar como siempre y leer entre líneas y ver cuáles son todas las cifras, no solo las que nos hablan de pujanza, sino también las que nos hablan de inversión, de gasto, de mover músculo y sobre todo en unos plazos realistas. Y la capacidad de la industria actual estadounidense, efectivamente, como bien apuntas, Gonzalo, no es capaz de dar respuesta a una futura demanda que además surgiría de una forma prácticamente exponencial
explosiva. Así que nos quedamos con estas cuestiones sobre la mesa, veremos cómo van avanzando y sobre todo cómo están a la vuelta de las vacaciones. Gonzalo Gómez de la Calle, Associate Manager en VIP Consulting, profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas, Christoph Kandler, profesor de la Universidad Carlomagny. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas vacaciones.